Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4. Esa es la porción de las escrituras que vamos a estar considerando. Y lo que quiero proponerles esta mañana es un propósito para año nuevo. Muchos de ustedes hacen diferentes propósitos, van a ir al gimnasio, algunos tienen el propósito de comprar una casa, de cambiar de trabajo. Son diferentes propósitos y pueden ser propósitos buenos, pero hay un propósito muy importante y fundamental que yo quiero plantearles como iglesia, que como iglesia podamos unirnos a este propósito. Y el propósito que quiero plantearles para el año 2025 es que podamos enfocar nuestras vidas en el discipulado cristiano, que podamos tener como meta el poder estar involucrados en la gran comisión que estableció el Señor Jesucristo a través del discipulado. Y por supuesto, cuando hablamos del discipulado estamos hablando de nosotros mismos ser discipulados por otras personas, pero también nosotros involucrarnos en el discipulado de otras personas, porque realmente ese es el modelo. Siempre estamos siendo discipulados por otros, pero nosotros también podemos estar instruyendo a otros, podemos estar trayendo a otras personas a que conozcan a Jesucristo o a que otros puedan madurar en su fe. Y ese es el propósito que quiero plantearles para el próximo año. Pero quiero comenzar con una historia. Tal vez algunos de ustedes han escuchado un hombre llamado Agustín de Hipona, conocido, muchos tal vez lo conocen más como San Agustín. Este hombre fue discipulado por su mamá en su casa desde pequeño. Ella le instruyó en el camino de Cristo, pero cuando este hombre llegó a la juventud y salió de casa para ir a estudiar, abandonó por completo cualquier testimonio de la fe que pudo haber tenido en su niñez. Se alejó y se dedicó completamente a el mundo y sus placeres, a un desenfreno moral. Tal vez ustedes no conocían esa parte de la historia de Agustín, pero cuando salió de casa, después de que había sido instruido y discipulado toda la vida por su mamá, cuando salió, pues decidió dedicarse al pecado. En el año 384, Agustín llegó a Milán para ser profesor de retórica, ¿sí? Alejado de Dios, alejado de la iglesia, y cuando estaba por enseñar retórica en la ciudad de Milán, conoció a un hombre que se llamaba Ambrosio, que era un pastor, un predicador, y fue a escucharlo porque este Ambrosio era un gran predicador, era muy elocuente. Y pues Agustín era profesor de retórica, así que lo quería tomar más o menos como un modelo de cómo hablar bien en público. Pero realmente cuando estuvo escuchando a Ambrosio en Milán, que inicialmente lo hizo solamente por ver su retórica, finalmente la palabra de Dios lo impactó poderosamente. Y Agustín llegó a la salvación. Finalmente este Ambrosio no solamente le predicó a Agustín, sino que lo discipuló también. Invirtió tiempo para contestarle preguntas que Agustín tenía. Esas preguntas iniciales, él las resolvió y fue lo que Dios utilizó para que finalmente Agustín llegara a la fe. Así que tanto la mamá de Agustín como Ambrosio discipularon en diferentes momentos de la vida a este hombre, que luego llegó a ser un hombre que ha impactado al cristianismo por las épocas. Muchas de las cosas que nosotros creemos, no todas, pero muchas, fueron cosas que Agustín pudo entender de las escrituras y que influyeron a otros. Por supuesto, no estamos de acuerdo con todo lo que Agustín enseñó, pero este es un hombre que ha influido al cristianismo. Y todo comenzó con el discipulado de una mamá en casa, pero también con un predicador que luego no solamente predicó, sino que resolvió preguntas a este hombre, que terminó siendo útil para la gloria de Dios. Bueno, tanto la mamá de Agustín como Ambrosio de Milán invirtieron tiempo, oraciones y esfuerzo invirtiendo en la vida de Agustín. Dentro del plan soberano de Dios, ellos fueron los medios que Dios utilizó para que este hombre llegara a la fe en Jesucristo y fuera útil. Dios salva, Dios santifica, pero miren, Dios utiliza medios para edificar a su iglesia.
Y el medio que Dios ha establecido para que más personas vengan a salvación y para que más personas maduren en la fe es el discipulado cristiano. Hacer discípulos. Esa fue la instrucción que se nos dio en la Gran Comisión, el discipulado cristiano. Esa es la estrategia que Dios ha comisionado para que la fe en Jesucristo pase de generación en generación, de persona a persona. El discipulado es el propósito que yo les planteo que tengamos como iglesia en este nuevo año. Y aquí tenemos en Lucas capítulo 1, del 1 al 4, un ejemplo de discipulado fiel. Y vamos a ver lo que significa realmente discipular a otra persona. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas o son ciertísimas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Oremos. Padre, te doy gracias por el regalo hermoso de la iglesia. Sabemos que la tarea de ser discípulos solamente puede hacerse de manera efectiva en el contexto de la iglesia local, a través de la plantación de iglesias, porque es allí donde se evangeliza, donde se bautiza a aquellos que tú salvas y donde se puede enseñar todo el consejo completo tuyo a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestros esfuerzos en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra indisciplina, Señor, y aún a pesar de nosotros, que nos utilices, Señor, en la ciudad donde nos has puesto, en el país donde nos has puesto, en el continente donde tú nos has ubicado, en el tiempo y en el año en que tú nos has puesto. Señor, que nosotros podamos seguir con el legado que hombres fieles han seguido desde que tu Hijo Jesucristo los comisionó para que cumplieran la gran comisión. Ayúdanos a nosotros también a avanzar lo que más podamos en el tiempo que tú nos concedas. Ayúdanos a enfocarnos con este propósito de hacer más discípulos que amen a Jesucristo. Yo te suplico que me ayudes a mí y que ayudes a todos los que estamos acá, Señor, para que desgastemos nuestra vida, para que otras personas conozcan a Cristo, le amen y le sirvan. Ayúdanos, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a estar entonces en Lucas 1, del 1 al 4, y vamos a ver algunas señales de un discipulador efectivo, una persona que hace discípulos de Cristo de una manera efectiva. Y la primera forma, o la primera marca de un discipulador efectivo es que él primero es un discípulo. Esa es la primera marca de alguien que hace discípulos de manera efectiva. Él primero fue un discípulo. Una persona que puede enseñar a otros es porque primero fue enseñable él mismo. Una persona que va a instruir a otros en el camino de Cristo es porque él mismo ha sido instruido por otros, ha recibido un legado, ha sido enseñable y ahora entonces también tiene la capacidad de transmitir a otros fielmente lo que él recibió. La primera señal o primera marca de un discipulador efectivo es que primero él mismo es un discípulo. Y comencemos identificando el autor del Evangelio de Lucas. ¿Quién escribe estas palabras a un hombre llamado Teófilo? Teófilo es el receptor de la carta, el que está recibiendo este Evangelio. Pero ¿quién es el que escribe? Bueno, seguramente la mayoría de ustedes saben que este tercer Evangelio y el libro de Hechos fueron escritos por una sola persona, llamado Lucas. Algo muy particular de este Lucas es que es el único autor gentil de todas las escrituras. De resto tenemos puros judíos escribiendo, pero este es un gentil escribiendo en las escrituras, escribiendo la palabra de Dios. ¿Quién es este Lucas? Un discípulo de Pablo. Vayan a Hechos capítulo 1.
capítulo 1 y miren el versículo 1. Lucas también escribiendo, esta parte que es como el segundo tomo, y lo que dice es: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que aquí tenemos esta conexión entre el Evangelio de Lucas y Hechos como la segunda parte. En la parte del Evangelio de Lucas está relatando todo lo que el Señor Jesucristo hizo, y por supuesto el propósito de Lucas estaba probando la humanidad de Cristo principalmente, pero estaba hablando de todo lo concerniente que él había investigado acerca del Señor Jesús. Y en la segunda parte está hablando de los primeros años de la iglesia en el libro de Hechos. Le está resumiendo lo que conocía y lo que había investigado el Señor Jesús, pero también cómo había comenzado la iglesia cristiana y cómo es que ahora ese legado de fe estaba llegando a este hombre llamado Teófilo. Lucas en varias oportunidades se incluye en la narrativa del libro de Hechos. Y esto nos muestra particularmente la conexión que Lucas tenía con el apóstol Pablo. Si lo ponemos en términos sencillos, Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. Estuvo en varios viajes misioneros, acompañándole. Si ustedes leen en Hechos capítulo 16, y podemos ir allá, vayan a Hechos 16, que hay unos inicios de la iglesia en Filipos, versículo 11. Recuerden que es Lucas escribiendo, y miren lo que escribe: así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque miren que Lucas se incluye. Hubo momentos en el libro de Hechos donde Lucas estuvo ahí, navegando con Pablo, llegando a cierta ciudad. Y cuando escribe navegamos, estuvimos, es porque él estuvo ahí. Hizo parte del ministerio del apóstol Pablo. ¿Dónde más aparece esto? Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, si pueden ir ahí, unas páginas más adelante. Miren el versículo 6, Hechos 20, versículo 6. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura. Una inserción más ahí en su ministerio. Mira el versículo 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Ustedes recuerdan ese evento? Fue cuando Pablo se quedó predicando toda la noche. Algunos no resisten un sermón de 1 hora. Bueno, aquí también hubo un hombre que no resistió un sermón, pero más largo de 1 hora. Y saben, se llamaba Eutico, se sentó en una ventana y Pablo predicó largo. Y Eutico se quedó dormido y estaba en una ventana. ¿Y saben qué pasó? Se cayó de la ventana y se mató. ¿Ven lo peligroso que es dormirse en un sermón? Pablo lo resucitó, pero yo soy cesacionista y no creo que hay don de milagros, así que el que se duerma, se caiga y quede ahí, aquí nadie lo va a resucitar. Pero miren, Lucas estuvo en ese espacio, en ese momento, viendo a Pablo predicar, pero no solamente viendo a Pablo predicar, sino ejecutar milagros. ¿Y por qué estoy enfatizando toda esta compañía de Lucas con Pablo? Porque estoy convencido que ese es el verdadero discipulado en la vida cristiana. Vivir el ministerio con otros al lado. Compartir el ministerio. Hacer parte de lo que Dios está haciendo con otros. Tener compañerismo con otros hombres y mujeres de Dios. Y en ese proceso estamos siendo discipulados, animados unos a otros. Lucas recibió un discipulado personal de manera cercana con el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo hizo? Viviendo la vida, viviendo el ministerio con él. Yo no creo que existía algo para Lucas y Pablo como cita de edificación personal cada semana. Nos vemos en tal lugar. No, era vivir la vida, compartir la vida, ver la vida de Pablo como un testimonio real de lo que es ser un cristiano. Eso es discipular a otro.
vivir la vida cerca a otros, intencionalmente. Estoy seguro que Pablo estaba invirtiendo en la vida de Lucas para enseñarle, y ahora tenemos a Lucas que haciendo lo mismo, enseñando a otro llamado Teófilo. Eso es lo que ha pasado desde el principio. El verdadero discipulado cristiano significa vivir la vida con otros creyentes y ser animados durante el camino. Pero ¿saben también qué significa el discipulado cristiano? Amar a otros verdaderamente. Yo no puedo discipular a alguien, yo no puedo instruir a alguien en el Señor si primero no tengo un amor por esa persona. Necesito amar a aquellos a los cuales quiero instruir en el Señor. En Colosenses 4:14, Pablo identifica a Lucas, y ¿saben cómo lo identifica? Lucas, el médico amado. Una referencia al amor, al cariño que le tenía. Pero vayan a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y miren del versículo 5 al 12. ¿Y por qué vamos aquí a Tesalonicenses? Porque aquí hay una descripción de la manera en que Pablo discipulaba a otros. Usted quiere tener el modelo de Pablo como alguien que hacía discípulos. Aquí hay un modelo de cómo es que Pablo lo hacía. Usted quiere hacerlo con otras personas, siga este modelo. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, miren el versículo 5 y vamos a ver hasta el 12. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, mire, cuando yo vine a ustedes a enseñarles, a instruirles, yo nunca vine con palabras lisonjeras. Nunca vine como tratando de adularlos, de decir cosas que ustedes fueran agradados por lo que yo les estaba diciendo. Ni nunca vine con un motivo de lucrar. Cuando alguien está discipulando a otro, no está viendo qué puede extraer de ese al que discipula, sino que está viendo más bien qué puede dar a esas personas que está discipulando. Y es lo que dice Pablo. Miren lo que continúa diciendo: ni buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo dice, yo fui con toda humildad. Mira el versículo 7, ¿cómo discipulaba Pablo? Más bien demostrando ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo es que discipulamos? Como una madre cría a sus propios hijos. Esa es la manera en cómo se cuida a un discípulo en Cristo. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros, miren esto, no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Esto significa ser discípulos. Que usted toma una persona, una familia, un grupo de personas, una iglesia y derrama su vida para esas personas. Se entrega completamente. Vive para servirles, vive para amarles, vive para enseñarles. No solamente les entrega el evangelio, sino que usted les entrega su propia vida. Es lo que dice Pablo, que esa era la manera como él hacía discípulos. Eso es lo que hacía Pablo por aquellos que el Señor le había comisionado. Derramaba su vida en ellos. Pues llegasteis, al final del versículo 8, a hacernos muy amados. Miren, el discipulado verdadero necesita tener un elemento fundamental, que es amar a las personas. Si usted va a ser discípulo solamente porque es un compromiso, o si, como algunos toman la iglesia como si fuera un multinivel, usted necesita conseguir sus 12, y entonces eso es como una cosa ahí, un peso, una carga pesada. No, para discipular verdaderamente usted necesita amar a las personas. Amar, entregar su vida, darse. Miren el versículo 9. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos.
para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Aquí en Tesalonicenses yo creo que es el mejor reflejo de cómo es que se discipula a otras personas, con amor, con afecto, con insistencia. ¿Qué relevancia tiene todo esto? ¿Por qué importa todo esto que estamos viendo? Porque el primer requisito para que alguien haga discípulos es que primero ha sido discipulado, y ese fue el caso de Lucas. Está ahora discipulando a Teófilo, pero él había recibido instrucción. Él había sido enseñable. Antes de enseñar a otros, debes primero haber sido enseñado. Eso es algo que a muchos les cuesta. Si tú quieres ser alguien que enseña a otros, entonces primero tienes que haber sido enseñado, tienes que haber sido instruido. Este es Lucas, quien había recibido instrucción y amor de parte del apóstol Pablo, y ahora él está haciendo eso con otras personas. Ese ha sido el camino siempre. ¿Qué incluye el discipulado? Recuerden lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ¿cómo se puede ver el discipulado? Bueno, se puede por lo menos dividir en dos partes. Puede tener muchas más partes, pero dos partes. La primera, usted empieza el discipulado con alguien cuando usted está haciendo un llamado al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Esa es la primera parte. El evangelismo es la primera parte del discipulado. Llamar a alguien a que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesucristo. Pero la segunda parte es lo que enfatiza el versículo 20 en Mateo 28, que dice: enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo es que se discipula a personas? Enseñándoles todo el consejo completo de Dios, instruyéndoles en lo que Dios demanda de ellos, instruyéndoles en el compromiso que tienen ahora al ser creyentes en Cristo. En otros términos, discipular a alguien es ayudar a otro a que pueda crecer hacia la madurez en Jesucristo. Tiene la parte del llamado al arrepentimiento, que es el evangelismo, pero luego tiene este elemento de acompañar a otro para que pueda seguir creciendo hacia la madurez en Jesucristo, enseñándole que todo el consejo completo de Dios, que por supuesto hace referencia a las Escrituras. En palabras sencillas, hacer discípulos incluye evangelizar, pero el discipulado no termina con el evangelismo, sino que continúa cuando enseñamos todo el consejo completo de Dios. Muchas iglesias en nuestros días fallan porque no hacen discípulos correctamente. Hay iglesias que tienen afán por llenar las sillas vacías, pero no están, por ejemplo, instruyendo de manera correcta y profunda a las personas que ya están en las sillas. Hay iglesias que están afanadas por traer más y más gente, pero no están enfocados en la profundidad del conocimiento teológico, del conocimiento de Dios, de las personas que ya están. Claro que tenemos que tener un afán por alcanzar más personas por Cristo. Nunca se puede quitar ese afán. Nunca se nos puede olvidar que esta es una ciudad de más o menos 4 millones de personas y que esto no es un gran grupo representativo para 4 millones de personas y que se están condenando y necesitamos salir y proclamar el evangelio. No se nos puede olvidar eso, pero tampoco se nos puede olvidar que necesitamos estar discipulando a aquellos que ya están en la iglesia. Las dos cosas son verdad, las dos cosas son importantes en el discipulado. En una ambición por multitudes, en esta clase de iglesias, ¿saben qué es lo que sucede? Que quieren traer más y más y más personas y no profundizan en el discipulado de los que ya están. Entonces, neófitos son los que terminan discipulando a esas personas que llegan nuevas. ¿Y saben qué pasa en muchos de estos lugares? Incrédulos terminan discipulando a incrédulos y se vuelve eso la ronda así. Y resulta que después, con los años, lo que usted tiene es iglesias llenas de incrédulos haciendo el ministerio. Incrédulos discipulando incrédulos. Bueno, eso se propaga y lo que tienes por los años es una iglesia inmadura produciendo discípulos inmaduros, o en el peor de los casos, iglesias completamente llenas de incrédulos. Y eso suena raro,
pero sucede en muchos lugares. Hay iglesias donde es difícil encontrar un creyente. Y eso suena extraño, ¿no? Porque desde la cabeza de su liderazgo son incrédulos. Los que lideran y discipulan son incrédulos. ¿Qué cree que produce de ahí para abajo? Es como gente queriendo jugar fútbol pero sin balón de fútbol. Gente queriendo hacer el ministerio cristiano sin ser cristianos. Y por eso se inventan todo tipo de metodología, porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen la palabra, no tienen nada. Intentan hacer el ministerio cristiano sin Cristo. Y por eso es que no hay ningún efecto verdadero. ¿Y saben qué pasa? Esos nuevos pasan los años, viven una vida completa de frustración porque nunca crecieron en Cristo, porque no eran cristianos. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que hacer la tarea del discipulado? Pues los nuevos que llegan. Algunos han experimentado eso y es sumamente doloroso. Miren el versículo 1 en Lucas 1. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Aquí que tenemos a Lucas pasando el legado que había recibido de Pablo. Lucas había recibido el testimonio de muchos otros testigos. Miren lo que dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos han sido transmitidas desde el principio por los que fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Lucas no solamente había recibido el legado de Pablo, sino de otros testigos del ministerio de Jesús, de su resurrección. Y aquí lo que está diciendo es: yo he tratado de poner en orden todo este legado que yo he recibido. Todo lo que yo he sido instruido, en lo que he sido instruido, yo lo estoy poniendo en orden ahora para poder discipularte a ti, Teófilo. Y en el discipulado que impacta, es un discipulado que está basado en el ejemplo. Lucas había recibido esto y ahora está dándoselo a otros. Y este también es un elemento importante a la hora de discipular. Un elemento fundamental en el discipulado en la iglesia es el ejemplo de una vida verdadera. No importa que usted le pueda recitar a alguien toda la doctrina correcta, todos los teólogos correctos, si su vida no es una vida ejemplar para otro. Tiene que ser un ejemplo de vida que impacta a otras personas. Realmente así es como crecemos en la iglesia, a través de la instrucción de la palabra, pero también que vemos a otros que son maduros en la fe y nos retan a seguir creyendo, a seguir creciendo. Esa es la manera como crecemos. Eso es como funciona el discipulado. No importa qué tanto hablas de Cristo, si vives como el diablo, no vas a poder discipular a nadie de manera efectiva. Necesitas crecer en el conocimiento de la palabra, pero eso se tiene que notar en tu vida. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, no se trata de cuántos sermones usted ha escuchado, se trata de cuántos sermones se le notan. Ese es el punto a la hora de discipular. El puritano Thomas Brooks lo dijo así: el ejemplo es la retórica más poderosa. Hay personas que a veces son obsesionadas por ser maestros, por enseñar a otros, sin primero haber sido discipulados en la vida cristiana, sin haber madurado. Y primero necesitamos haber sido enseñados, haber sido instruidos, como fue el ejemplo de Lucas. Y aquí pues aprovecho para invitarles, personas que están nuevas en nuestra iglesia, en enero comienza un curso que se llama Fundamentos de la Fe. Y esa es una de las principales formas en cómo nosotros discipulamos en esta iglesia, instruyendo en los fundamentos de la fe. Usted no puede ser miembro de esta iglesia sin haber pasado por fundamentos de la fe. Hay gente que hace en esta iglesia hasta doctorado en fundamentos de la fe, que lo hacen 2, 3 veces y bien, hasta que quedan ya con su doctorado en fundamentos de la fe. ¿Y por qué a algunas personas les toca repetir fundamentos? Porque si usted pierde una clase, le toca esperar hasta el próximo semestre para poder hacer esa clase. Pero es una manera en dar los fundamentos. ¿Qué creemos acerca de la Biblia? En fundamentos de la fe se ve. ¿Qué creemos acerca de la salvación? En fundamentos de la fe lo vemos. ¿Qué creemos acerca de los dones espirituales, del don de lenguas, de milagros? En fundamentos de la fe usted va a poder ver todo eso.
Esa es la manera inicial de discipular en esta iglesia. Si usted está pensando en añadirse a esta iglesia local, entonces vaya poniendo en su calendario venir a las clases de fundamentos de la fe en enero. Pero también a personas que son miembros de esta iglesia. Hay un curso que se ofrece en CEMDEX que es el Certificado Básico de Estudios Bíblicos. Y a toda persona que es miembro de esta iglesia yo le animaría a que pueda estudiar ese certificado. ¿Sabe cuál es la tarea del primer año? Leerse toda la Biblia. Y hay cristianos que no han leído su Biblia. Así que solamente por esa tarea ya valdría la pena decir como voy a estudiar ahí, necesito crecer, necesito leer la Biblia por primera vez. Usted dice, yo creo en este libro, pero no lo ha leído. ¿Cómo es que dice que cree si ni siquiera lo ha leído? Bueno, hay que leerlo. Y otra forma en que ustedes pueden ser discipulados, yo les animo a que estén atentos mirando hombres y mujeres maduros a su alrededor. Traten de identificar y busquen ejemplos y traten de imitar esos buenos ejemplos. Busque una mujer madura en la congregación y trate de imitar a esa persona, a esa mujer. Hágale preguntas a alguien más maduro que usted en la fe y acérquese a esa persona y hágale preguntas. O a veces ni siquiera usted tiene que hacer preguntas, a veces simplemente basta con observar e imitar. Por eso es que Pablo les decía, sean imitadores de mí así como yo soy un imitador de Cristo. Busque referentes para imitar. Si usted es un hombre, entonces busque hombres maduros en la fe y busque cómo imitarlos. Esa es la forma de primero ser enseñado, instruido. ¿Cuál era el modelo de discipulado de Pablo? Hacer discípulos por medio del ejemplo, de una vida completamente transformada. Dos pasajes, 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Seguir el legado de generación en generación. Y 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Cuál es el punto? Hacer discípulos a través del ejemplo. Uno que no ha sido discipulado es uno que no puede discipular a otros. Es como un ciego queriendo dar clases de óptica, o como un pintor sin pinturas, o como un mudo queriendo dar clases de canto. Si no has sido primero tú discipulado, si no has recibido, entonces no puedes instruir luego a otros. Y principalmente lo hacemos también con nuestra vida, con el ejemplo. Así que la primera muestra de un discipulador efectivo es que primero fue un discípulo, pero no solo eso. Número 2, un discipulador efectivo enseña la verdad. Un discipulador efectivo enseña la verdad. Primer punto era introductorio. Estábamos en la introducción. Mientras identificábamos al autor, que es Lucas. Pero miren, Lucas tuvo un compromiso con la verdad. Si tú quieres discipular a otros, tienes que hacer un compromiso con la verdad de Dios. Muchas veces algunas personas discipulan a otros y quieren transmitirles tal vez su experiencia, lo mucho que saben de muchas cosas. Pero aquí el punto es que para que el discipulador sea efectivo, necesita hacer un compromiso con que lo que va a instruir a otras personas va a ser con la verdad de Dios. Que los consejos que usted va a dar a alguien es no por lo que usted piensa que es lo mejor, por lo que a usted se le ocurre, por la experiencia que usted tuvo, sino porque usted está convencido que su consejo es de parte de la palabra de Dios. Venimos realmente es como embajadores de Dios a la hora de discipular. Necesitamos hacer un compromiso con la verdad. Un discipulador efectivo enseña la verdad. No solamente necesitas haber sido instruido, sino que necesitas hacer un compromiso radical con la verdad, con la palabra de Dios. Miren cómo instruyó Lucas a Teófilo. Miren el versículo 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar, o en Reina Valera dice poner en orden, una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Lucas está diciendo que había ya muchos testimonios
acerca de la vida de Jesús. Había muchas personas dando testimonio de su ministerio, de su muerte y de su resurrección, pero lo que está haciendo Lucas es: yo voy a hacer una investigación. Y se dispuso a investigar y poner todo en orden y escribir el Evangelio de Lucas y Hechos, bajo una investigación y por supuesto también sabemos por inspiración del Espíritu Santo. Pero Lucas hizo un trabajo diligente para poner en orden todo lo concerniente a Jesucristo y el inicio de la iglesia. Lucas está diciendo: lo que hemos recibido de otros y que yo estoy a punto de enseñarte está basado en la verdad misma. Es la verdad de Dios. La fe cristiana no está basada en leyendas ni en mitologías, sino que es una fe histórica. Miren el versículo 1: las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Otra manera de decir eso es: las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Y esa palabra que aparece ahí es la palabra que se utiliza cuando en un juicio se han presentado todas las evidencias y al final el juez dice: este es la determinación final, este es el veredicto. Ese es el término que está utilizando Lucas ahí. Estas cosas que son ciertísimas han sido probadas abundantemente. Tenemos toda la evidencia completa de que el ministerio de Cristo fue así. Tenemos los testigos oculares que vieron su resurrección y estas cosas son ciertísimas porque han sido probadas. No solamente porque nos contaron, sino que testigos oculares estuvieron ahí. Y esto recuerda un poco las palabras de Primera de Juan. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Juan? Nosotros fuimos testigos. Es más, Juan dice: nosotros lo palpamos. Juan se recostó en el pecho de Jesús. Y eso es de lo que está hablando Lucas aquí. Nosotros hemos recibido el testimonio de los que estuvieron con él. Las cosas que te estoy transmitiendo, Teófilo, no son una leyenda, no son historias que se han inventado. Estas cosas son ciertísimas, son la verdad. Y con esa convicción de que predicamos la verdad es que hacemos discípulos. Y es que si usted no tiene la convicción de que esto es la verdad, por supuesto usted no puede hacer discípulos con convicción, porque usted está pensando que tal vez, bueno, eso de pronto pasó. Y cuando le hacen una pregunta y usted está convencido que Cristo resucitó entre los muertos, usted como: uy, pues ya cuando me pregunta así tan fuerte, no sé. ¿Y usted acaso no vio tal programa, tal documental? Usted necesita estar convencido que esto es la verdad más verdadera que existe, realmente la única verdad sin falla. Y si usted no está convencido que esta es la verdad, usted no va a poder hacer discípulos verdaderamente. Necesita un compromiso con la verdad de Dios. Teófilo, las cosas que has escuchado acerca de Jesús son verdad, lo que le está diciendo Lucas. Son ciertísimas. Evidencia tras evidencia, puedes confiar. Y eso no es lo que hacemos cuando estamos discipulando a otros. Decirle: puedes confiar en la palabra de Dios. Lo que dice acerca de Cristo es verdad, pero no solamente acerca de Cristo. La manera en como este libro te dice que críes a tus hijos es la verdad, es la mejor manera. La manera como este libro te dice que seas esposa es la mejor manera en que puedes ser esposa. La manera en que este libro te dice cómo puedes dirigir tu empresa es la mejor manera, porque estas cosas son ciertísimas, son la verdad. Pero necesitas tener un compromiso radical con la verdad de Dios. Estas cosas han sido probadas de parte de Dios. Ese término que aparece ahí, muy ciertas, está haciendo un énfasis en que Dios mismo las ha comprobado, ha dado testimonio. ¿Y saben por qué eso es tan importante? Porque cuando discipulamos a otros, nosotros estamos evangelizando, nosotros estamos ayudando a otros a crecer, pero finalmente, ¿quién es el único que puede confirmar a alguien de las verdades que le estamos proclamando? Es Dios mismo. Dios es el único que puede confirmar que estas verdades son ciertísimas. Aunque la obra es de Dios, Dios utiliza medios, pero finalmente es Él el que puede quebrantar un corazón y hacer que estas convicciones profundas estén en el corazón. Miren, hace unos años, cuando yo fui al seminario a estudiar, yo tuve un profesor que se llama Alex Montoya. Era nuestro profesor de predicación.
y fue el profesor de predicación de muchos profesores que yo también tuve. Y yo recuerdo que en la primera clase él llegó y nos dijo: miren, ustedes necesitan coger sus Biblias y necesitan irse un día a solas con su Biblia y hablar con Dios y hacer un compromiso delante de Dios de que ustedes van a proclamar la verdad. Y era serio, estaba hablando diciendo: miren, váyanse a solas con la palabra y hagan un compromiso de que ustedes el resto de sus vidas van a proclamar la verdad de Dios. Y eso fue muy impactante para mí. Y esa es la invitación que yo les hago a ustedes. Si ustedes quieren realmente servir al Señor, proclamen la palabra de Dios, proclamen la verdad de Dios, hagan un compromiso de que esta es la verdad. Créanlo y proclamen eso a otros. Esa es la única forma en cómo vamos a poder hacer discípulos de manera efectiva. El discipulado cristiano no se basa en psicología, el discipulado cristiano no se basa en coaching, el discipulado cristiano no se trata de enseñarle a la gente trucos de neurolingüística. Tantos lugares en lo que lo están enseñando a las personas es: declare positivamente, repita, ponga esa imagen en el espejo. Eso no es ningún discipulado. Eso lo ofrecen en cualquier otro lado y realmente es anticristiano. El discipulado cristiano no es autoayuda. El discipulado cristiano no son principios de liderazgo secular, estrategias de marketing o de crecimiento. No. Si alguien quiere discipular al pueblo de Dios, entonces tiene que hacerlo a través de la verdad de la palabra de Dios, de instruir las cosas que son ciertísimas. ¿Saben cuál es el principal elemento discipulado en una iglesia cristiana? El púlpito de la iglesia, la predicación, cada domingo. Esta es la principal herramienta para discipular al pueblo de Dios, la predicación. Esta es la mejor forma y la forma más fácil para mí de reunirme con ustedes cada semana e instruirles en la palabra. ¿Saben cuál es el punto? Que ustedes necesitan escuchar sermón tras sermón cada domingo y empezar a ponerlo en práctica en sus vidas. Pero lo que yo estoy haciendo aquí cada domingo es discipular a la iglesia que el Señor me ha encomendado. Así veo yo cada vez que vengo aquí cada domingo. Estoy discipulando a las ovejas que Dios ha puesto acá. Y usted tiene que entender esto, que cuando estamos acá en esta relación de predicación y ustedes escuchando, estamos en un discipulado. Y usted necesita estar orando y suplicando: Señor, que esto se convierta verdad en mi vida. Y usted necesita durante la semana estar recordando lo que escuchó y practicándolo. Esa es la manera. Un compromiso con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Cuando estoy estudiando Lucas y Hechos, me impresionó mucho ver esta clase de discipulado. Yo no sé si usted ha entendido Lucas de la manera adecuada, pero ¿qué está pasando en Lucas? ¿Usted sabe que Lucas escribió un cuarto del Nuevo Testamento? Un cuarto en tamaño del Nuevo Testamento lo escribió Lucas. ¿Y por qué escribió Lucas un cuarto del Nuevo Testamento? Porque estaba discipulando a un hombre que se llama Teófilo. E hizo toda una investigación y escribió el Evangelio porque quería confirmar la fe de un hombre que se llamaba Teófilo. Ahora todos somos beneficiados del Evangelio de Lucas y de Hechos, pero inicialmente fue ¿para qué? Para instruir a un discípulo en Cristo. Y a veces perdemos el foco de lo que está pasando, cuál es el propósito y la intención original del autor. Y lo que estaba haciendo Lucas era que estaba discipulando a una sola persona. El Señor en su gracia nos deja ese regalo, ese legado para todos. Pero Lucas estaba discipulando a Teófilo, instruyendo a Teófilo. 24 capítulos hablando del Hijo del Hombre y luego 28 capítulos contándole los inicios de la iglesia. Investigó, seguramente oró mucho, se esforzó porque una sola alma pudiera ser confirmada en la fe en Jesucristo. Un esfuerzo monumental, una dedicación extrema para que un gentil fuera convencido de que Jesucristo y su evangelio es la verdad. Eso es discipulado verdadero. Eso es lo que está haciendo Lucas. Ahora yo les pregunto a ustedes,
¿Qué han hecho ustedes para discipular a otra persona? ¿Qué esfuerzos han hecho? ¿Qué han hecho ustedes para guiar a alguien hacia Cristo? ¿O qué ha hecho usted para llevar a otra persona hacia la madurez en Cristo? Lucas emprendió una investigación que seguramente le tomó años y luego la escribió en orden. Ahora, ¿tú qué haces en tu diario vivir para que otras personas sean convencidas de la fe en Jesucristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Aquí está el testimonio de Lucas. Ahora, ¿tú qué estás haciendo? Piensen de esta manera. Si usted ya es un cristiano maduro, estoy seguro que alguien invirtió tiempo en usted. Alguien ha invertido tiempo en usted. Alguien gastó de su tiempo. Tal vez alguien dejó de pasar tiempo con su familia para estar con usted. Invirtió tiempo. Seguramente usted recibió sabiduría cuando no sabía qué hacer en una situación. Alguien estuvo ahí. Si usted ha llegado a ser un cristiano maduro, estoy seguro que alguien ha invertido en usted. Cuando usted estuvo llorando, alguien lo consoló. Cuando usted estuvo muy alegre por algo que pasó en su vida, esa persona o esas personas se alegraron con usted y estuvieron ahí. Contestaron preguntas. Estoy seguro que esas personas han sido generosas con usted. Le dieron ánimo cuando usted quería abandonar la fe. Le enseñaron cómo amar mejor a su esposa cuando usted no sabía cómo amarla. Le dieron un ejemplo de cómo criar a sus hijos. Ahora mi pregunta es, usted que ha recibido tanto, ¿qué está haciendo para imprimir lo mismo en otras personas? Para discipular a otros en Cristo. El discipulado cristiano es invertir en otros. Demanda esfuerzo, demanda compromiso con la verdad, demanda sacrificar la comodidad, llamar a alguien cuando usted de pronto está cansado, demanda invitar a otros a su casa cuando tal vez usted prefería estar solo ese domingo o cuando prefería dormir. El discipulado, saben que también demanda gastar de sus posesiones para invertir en otros. Aquí conocemos gente que invierte, por ejemplo, invitando a otro a una conferencia o regalándole un libro o invitando a tomar un café a alguien. Está diciendo, mi vida, lo que yo tengo, mi tiempo, mis recursos, mi familia, lo que yo tengo, lo voy a invertir para discipular a otras personas. Piensen en esa perspectiva. Lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, si yo soy cristiano y creo que el evangelio es lo único que salva a personas, entonces voy a invertir todo lo que soy para que más almas lleguen a Cristo. Esa es la forma en cómo debemos vivir. Bueno, hay personas que han hecho eso con usted. Ahora usted está llamado a hacer lo mismo. Escuche esto con atención. El discipulado es hacer todo lo que esté a su alcance para que otra persona conozca a Jesucristo y viva bajo la autoridad de su verdad. Todo lo que esté a su alcance para que alguien más ame a Cristo. Eso significa discipular a otro. Y terminamos con lo tercero. Un discipulador efectivo direcciona las personas a Jesús. Miren el versículo 2 en Lucas 1. Tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Lucas le estaba transmitiendo a Teófilo el testimonio fiel de Jesucristo. Su instrucción se basaba en lo que testigos oculares habían visto de Jesús. ¿Quiénes? Pues seguramente los apóstoles que habían estado con el Señor Jesús, que eran testigos oculares, pero también los primeros discípulos que habían sido ministros de la verdad, ministros de la palabra. Y ahora Él está poniendo todo esto en orden, está proclamando al Señor Jesucristo. Miren el versículo 3. ¿Qué había hecho Él? Investigado todo lo relacionado con el ministerio de Jesús y luego con el trabajo que los primeros discípulos habían hecho. Particularmente el ministerio de
Pedro y de Pablo, como un testimonio del inicio de la iglesia y mostrando el legado que continuaba. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas acá? En otro sentido le está diciendo a Teófilo, ¿sabes qué? Nosotros hacemos parte de un legado. El legado que nos dejó el Señor Jesucristo. Él hizo este ministerio, dejó comisionado a otros y ahora yo hago parte de ese legado y ahora tú haces parte de este legado. Pedro, Pablo, Juan y los demás cumplieron la tarea, hicieron discípulos. ¿Qué discípulos quedaron? Lucas, Timoteo, Tito, Policarpo de Esmirna, hombres que siguieron proclamando el evangelio, hicieron parte de ese legado. Tenemos hombres como Lutero, hombres como Calvino, que entrenaron jóvenes para que la reforma se expandiera por otros países. Spurgeon estableció una escuela para entrenar pastores, que luego fueron y proclamaron por diferentes lugares el evangelio. Ese siempre ha sido el propósito. Producir discípulos para que proclamen el evangelio de Jesucristo. Y ese es el legado más valioso. Imagínense usted poder hacer parte de este legado y que usted pueda invertir en la vida de alguien más para que ese alguien más proclame el evangelio de Cristo. Algunos entonces dirán, ¿saben qué? Pues eso es la tarea de los pastores. Esa es la tarea suya, no me la quiera poner a mí. Está alguno diciendo ahí. No, esa es la tarea de toda la iglesia. Esa es la tarea de todos los creyentes. En Efesios 4:12 dice que los pastores están dados a la iglesia para edificar a toda la iglesia, para que toda la iglesia haga el ministerio. En la iglesia no solo los pastores hacen el ministerio. En la iglesia, toda la iglesia hace el ministerio. Todos hacemos discípulos. Todos aconsejamos. Los pastores son el modelo de cómo discipular, pero toda la iglesia tiene que discipular. Toda la iglesia tiene que aconsejar. Toda la iglesia tiene que proclamar la verdad de Dios. Todos tenemos que estar apuntando a otros a la adoración de Jesucristo. Todos hacemos el ministerio. Y pensemos, ¿dónde pueden hacer ustedes discípulos? Por ejemplo, yo creo que el lugar más apropiado para muchos de los que están acá puede comenzar en su propia familia. Muchas mamás pueden empezar a ver a sus hijos y síganlos viendo como hijos, pero empiécenlos a ver también como discípulos. Quiero recomendarles este libro, se llama Mujeres Piadosas, Grandes Hombres y sus Madres. Este libro de Tim Challies cuenta la historia de mamás que influyeron en sus hijos. Y aquí están los nombres de los hijos: John Newton, Hudson Taylor, John Piper, Charles Spurgeon, Agustín, Moody, Timoteo, otros. Bueno, usted no sabe si el niño que usted está discipulando en unos años va a ser el próximo San Agustín. Tal vez no sea el próximo San Agustín, pero qué lindo sería poder decir, estoy invirtiendo tiempo en este niño, porque un día este niño va a ser un hombre que va a proclamar el evangelio de Jesucristo donde el Señor quiera llevarlo. O estoy levantando una mujer que también va a ser una misionera, que va a poder instruir a otras mujeres en la fe. La casa es el primer lugar. Un padre y una madre son los primeros que deben estar discipulando a sus hijos. Miren, ustedes ni siquiera tienen que salir de su casa para discipular a alguien más. Hay una señora en Grace Community Church que se llama María Orellana, una mujer de más de 75 años. ¿Y saben qué hizo con mi esposa los años que estuvimos nosotros viviendo en Los Ángeles? Llamaba a mi esposa por teléfono y estudiaron 8 libros de la Biblia juntas, por teléfono, casi que versículo por versículo, semana tras semana. Una señora anciana llamando a mi esposa. ¿Por qué? Porque estaba invirtiendo en ella, porque ella sabía, ella va a ser la esposa de un pastor en unos años y voy a invertir todo lo que más pueda. Usted ni siquiera tiene que salir de su casa para discipular a alguien. Tienen que evangelizar compañeros de trabajo, familiares, amigos. Dios lo ordenó en la Gran Comisión y nosotros debemos obedecer.
Saben, en mi vida uno de los privilegios más grandes que he tenido es poder tener personas que me han discipulado, que me han mentoreado. Pastores que me abrieron su casa para que yo fuera a comer y yo pudiera conocer cómo era su vida desde adentro. Que me contestaron preguntas, que pasaron tiempos conmigo, que me invitaron a reuniones de ancianos para que yo viera cómo era que funcionaba una reunión de ancianos. Que me invitaron a reuniones de oración de los pastores para yo ver cómo era. Y no me estaban diciendo como, ven acá que viene un discipulado. No, simplemente vivían su vida y me permitieron vivir cerca de ellos. Y ha sido de las más grandes bendiciones que yo he tenido en mi vida. Poder tener hombres maduros y poder aprender de ellos. Eso es discipulado. Personas que me llevaron a conocer más a Jesús y amar más a Jesús. ¿Ustedes recuerdan Juan el Bautista? No sé si saben, pero Juan el Bautista en las obras de arte antiguas siempre lo retratan así, con este dedo índice apuntando. ¿Y saben por qué? Porque Juan el Bautista siempre hizo algo, y es apuntar a Cristo. Y en las obras de arte siempre lo retratan con el dedo levantado, porque decía, no me miren a mí, más bien yo tengo que menguar, pero miren a Cristo. Miren a Cristo. Eso es lo que hace alguien que hace discípulos. Está apuntando, miren al Señor Jesús, ámenlo a Él, sírvanlo a Él, adórenlo a Él. No miren a nadie más, mírenlo a Él. Eso es lo que hace un discipulador efectivo. Está con su dedo apuntando, miren a Cristo, sírvanlo a Él, entreguen su vida a Él. ¿Cuál es el propósito de Lucas? Miren el versículo 4. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que nos han sido enseñadas. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo para que no tengas duda. Estoy escribiendo todo esto para que quedes completamente confirmado, que quedes completamente convencido que Dios ha cumplido sus promesas y que solo hay salvación en Jesucristo. ¿Quién era ese Teófilo? Pues no sabemos. Un hombre que seguramente había visto el testimonio y la vida de Pablo y de Lucas y que estaba comenzando en la fe, y ahora Lucas le dice, mira, todo lo que has escuchado es verdad. Dios prometió que enviaría a su Mesías por medio de una virgen y mira, Teófilo, sucedió, es verdad. Nos dijo que sería un siervo sufriente y mira, entregó su vida en la cruz, y le pone y le escribe lo que sucedió. Nos dijo que recibiríamos poder del Espíritu Santo y que seríamos testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mira, está pasando, está llegando hasta lo último de la tierra, conocido en ese momento. Perdemos el punto de Lucas si no entendemos que se trata de un discipulado, de alguien que está instruyendo a otro para que conozca a Cristo. Así que, ¿qué es discipular? Es derramar tu vida en la de alguien más para que conozca a Cristo. Es negarte a ti mismo para servir a alguien más y para que ese alguien más también sirva a Cristo. Discipular es tomarte el tiempo de enseñarle todo el consejo completo de Dios a otro. Hacer discípulos es ayudar a alguien más para que ese alguien más también pueda amar al Señor Jesús. Quiero terminar con la historia de Juan Calvino. No sé si todos la conocen, pero Calvino era un teólogo prominente y en su juventud, en sus 20 años, ya estaba escribiendo textos de teología bien avanzados. Y él quería dedicarse no a un ministerio público, sino dedicarse a escribir. Y un día, en un viaje, pasando por Ginebra, se encontró con un hombre llamado William Farel. Y este William vio que Calvino pues tenía algo particular de la manera en cómo Dios lo podía usar. Y Farel le dijo, quédate aquí en Ginebra para que desde aquí avance la reforma. Y Calvino le dijo, no, yo no quiero quedarme acá, ese no es mi plan, yo no quiero algo tan bullicioso, tan movido, yo quiero estar encerrado escribiendo. Ese era como su carácter. Pero ¿saben qué le dijo William Farel? No sé si estas fueron las palabras exactas, pero algo así. Le dijo, si te rehusas quedarte aquí y prestar tu vida para ayudarnos, que Dios mismo te maldiga en tu búsqueda de tranquilidad y reposo.
era una invitación a como por favor discípulanos. Cuando usted esté buscando a alguien para que lo discipule, por favor puede usar palabras más amables. Pero ¿qué hizo este hombre? Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos que inviertas tu vida en nosotros. Y se lo dijo en palabras fuertes. Después de esa amable invitación, Calvino se quedó en Ginebra. ¿Y saben qué? Se quedó en Ginebra y dirigió el entrenamiento de cientos de hombres, no sé si miles, pero cientos de hombres, de los cuales salieron hombres, por ejemplo, como John Knox, que fue reformador en Escocia. ¿Y recuerdan lo que dijo John Knox? En una oración le dijo a Dios: entrégame Escocia para Cristo o me muero. ¿Y por qué les cuento esto de una y otra vez? Y la historia de Agustín con su mamá, con luego Ambrosio discipulando y Calvino discipulando a otros, porque ese es el legado que nosotros hemos recibido desde que el Señor dijo: vayan y hagan discípulos. Yo espero haberlos convencido en esta hora de que tengan un propósito para el próximo año, y es que ustedes mismos sean discipulados, pero ustedes también busquen otras almas a las cuales discipular. Oremos. Señor, ayúdanos, porque hemos recibido un legado muy grande. Nosotros mismos en esta iglesia hacemos parte de un legado muy grande en esta generación, Señor. Tú nos has entregado mucho por gracia, hemos recibido demasiada gracia. Y ahora te suplicamos, nosotros que somos vasos de barro, pero que tenemos un tesoro hermoso del Evangelio dentro de nosotros, que nos uses, Señor, que nos des valentía, que nos ayudes a utilizar todo lo que tú nos has dado para el avance de tu Evangelio, Señor, nuestras vidas para el avance de tu iglesia, nuestras fuerzas, nuestros años, nuestro cuerpo entero, nuestras posesiones, todo para que más almas conozcan a Cristo, para que más almas amen a Jesucristo. Padre, te suplico que nosotros mismos quedemos sorprendidos al ver que utilizas a vasos tan frágiles y tan débiles como nosotros para ver almas que se arrepienten y ponen toda su fe en Jesucristo, y que luego los veamos crecer, que los veamos amarte más a ti, y al final podamos solamente agradecerte porque tú en tu gracia nos has tenido dignos, nos has considerado dignos, Señor, para poder servirte en la iglesia. Ayúdanos, te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.